Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Dijo ayer Juan Bravo que en esto de Cristóbal Montoro no hay mordidas ni prostitución, que esto es otra cosa. Juan Bravo es el vicesecretario de Hacienda del PP. Esto ya fue archivado anteriormente, esto fue una ley y una ley de presupuestos, con lo cual pasó todos los controles internos dentro de la administración, respetando, repito, el trabajo que hacen los jueces y fiscales. Yo creo que dentro de todo eso, dentro de ese respeto, si hacemos un análisis amplio, no están oyendo hablar de mordidas, de prostitutas, de colocación de amigas, de cátedras que no existen. Lo que se investiga no fue una cosa chusca, parece que venga a decir Juan Bravo. La pregunta en realidad es qué es lo que nos está queriendo decir. ¿Quiere decir que lo de Montoro sería menos grave de otra manera? ¿Quiere decir que si esto pasó por el Parlamento cambia entonces la cosa? No vaya a ser que el PP acabe enmendando la sentencia de los ERE. En fin, el PP trata de poner distancia y está a un paso ya de convertir a Cristóbal Montoro en ese señor del que usted me habla por lo que vino a decir ayer Bendodo. Y que no tiene ninguna vinculación laboral con el equipo del presidente Feijóo ni con el Partido Popular actual. Dice Juan Bravo, no hay mordidas. Bueno, de momento lo que investiga el juez es si hubo cambios legales para beneficiar a empresas que pasaban por la caja del despacho que había fundado el ministro de Hacienda. Se investiga si había una organización en el ministerio para eso. Se investiga si el ministro Montoro usó la agencia tributaria para acceder a información de los contribuyentes, confidencial. Si la usó para complicar la investigación de la financiación de su partido. Si la usó para atacar a rivales políticos, como Rato, dentro de un gobierno que usó a la policía para atacar a rivales políticos. El PSOE ha visto en esto la ocasión de decirle al PP, bueno, ¿y ahora qué? Después del caso Ábalos, del caso Cerdán, que era el hombre más poderoso del Partido Socialista y que, como saben, ahora está en prisión. Da vergüenza lo del Partido Popular, da vergüenza. Ver hoy echando balones fuera, ni una sola justificación, da verdaderamente vergüenza. Ponen los pelos de punta. Los dos grandes partidos se enzarzan y por tanto espera crecer Vox, que esta semana ha evitado condenar las cacerías racistas de grupos ultras en Torre Pacheco. Pues es verdad, es muy difícil mirar la actualidad y no sentir desánimo, mal humor, indignación, hartarse. Es tentadora la indiferencia, pero ¿y entonces? Porque también es verdad que la justicia, mejor o peor, antes o después, investiga. Que mejor o peor, lo vamos contando. Interesados en las explicaciones para entender cada caso y cómo pudo pasar. Es normal este hartazgo, y el todo es lo mismo, y el esto no tiene remedio, pero ¿la alternativa en realidad cuál es? Conviene no olvidar que no hay interés más político que el de aquellos que proponen la antipolítica y sus soluciones, que no es que sean sencillas, es que a menudo son mágicas. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. Ha sido una investigación muy larga que ha hecho durante mucho tiempo, 7 años, un juez de Tarragona, lejos de ese foco de tensión que tan a menudo es Madrid. Y parece que en el caso de Cristóbal Montoro estamos solo ante una parte de todo lo que se va a acabar sabiendo. De momento lo que se sabe ya es tremendo. Se investiga si Montoro y su cúpula convirtieron el Ministerio de Hacienda en un lugar donde favorecer a las empresas que habían pasado por la caja del despacho privado que había fundado un poco antes el exministro y si usaron la agencia tributaria para atacar a rivales políticos o para despistar, digamos, a la justicia cuando estaba investigando la Gürtel, la financiación del Partido Popular. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días. Y eso es lo que se investiga, Campos, en varias piezas separadas, es decir, estamos ante varias investigaciones a la vez. Por un lado, la pieza principal con alrededor de 18 tomos sobre cómo Montoro y la cúpula de Hacienda maniobraron para supuestamente influir en la legislación con el objetivo de beneficiar a empresas gasistas que previamente habían sobornado al propio ministro y a los altos cargos con cerca de 1 millón de euros. Pero no solo empresas gasistas. En otras piezas que permanecen bajo secreto, la investigación apunta que con otros sectores industriales, como el eléctrico, entre otros, esta Hacienda podrida actuó de forma similar con pagos en total superiores a los 10 millones. Es un número indeterminado de piezas separadas que además afectan a causas que perjudicaban al PP, como la Caja B o la Gürtel. Existen correos en el sumario que apuntan a que la cúpula imputada de Hacienda maniobró para dificultar y entorpecer estas investigaciones. Otras piezas afectan a personas concretas, como correos electrónicos que revelan indicios de que se perjudicó a Rodrigo Rato o Esperanza Aguirre del PP o a Juan Carlos Monedero de Podemos. Campos, ampliamos en el abierto. Gracias. Hasta luego. Hoy por Hoy Noticias.
Ser Podcast. Son algunos de los nombres que van apareciendo en esos correos del sumario, los que ahora nos decía Miguel Ángel Campos. Los nombres de Rodrigo Rato, de Esperanza Aguirre. Hoy, por ejemplo, cuenta La Vanguardia que Montoro usó la agencia tributaria para acceder a datos de causas secretas, pero no solo de rivales políticos, también de periodistas, también de personajes famosos, por ejemplo, de Rafa Nadal, de la baronesa Thyssen, y cómo el director de la agencia tributaria incluso envió un correo para reclamar información confidencial a los inspectores que elaboraban informes por mandato judicial. Bueno, lo iremos contando esta mañana. José Coello, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Vamos con la reacción política. Ayer puso un tuit el PP, por cierto, un tuit en el que decía: para el PSOE, Feijóo, presidente de la Xunta hasta 2022, tenía la obligación de saber lo que ocurría en el Ministerio de Hacienda en 2018. Sin embargo, Pedro Sánchez no tenía obligación ninguna de conocer lo que hacían su mujer, su hermano, su fiscal general, su secretario de Organización y ministro de Transportes y su secretario de Organización hasta hace un mes. Bueno, pues esto da la medida un poco de cuál es la estrategia del PP, decir que Montoro ya se dio de baja, cosa que hizo ayer del partido, y que ellos, Josu, no tienen nada que ver con lo que pudo hacer Montoro en el gobierno de Rajoy. Sí, es lo que ha hecho desde que conocimos el caso. La dirección de este PP se ha desvinculado de aquel PP e incluso antes de que supiésemos que Montoro se dio de baja como afiliado es como si ni él ni su gobierno hubieran existido. De hecho, fuentes de Génova nos recuerdan que Montoro era el único de los imputados que tenía relación con el PP y con su baja nos dicen que ya han puesto tierra de por medio con este caso y con la figura del exministro de Hacienda. Además, Sastre, se preguntan en el PP por qué el PSOE pone el foco en casos de hace una década con lo que tiene, nos dice, encima el Partido Socialista. Hasta luego, Josu. Hasta ahora, Sastre. El PSOE, que quedó en shock precisamente por el caso Ábalos y sobre todo por el caso Cerdán, ha visto aquí un filón. Ana Fernández Vila, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? El Gobierno no ha perdido ni un minuto en usar el caso Montoro para tratar de deslegitimar las acusaciones del PP contra el Ejecutivo por corrupción. Un mes después de que estallara el caso Cerdán, en Moncloa creen que están logrando sacar la cabeza por la ausencia de novedades judiciales y por el espaldarazo que recibieron de los socios la semana pasada. Y ahora se aferran a estas revelaciones sobre el exministro popular para desviar el foco de su crisis y ponerlo en Génova. Sobre todo están aprovechando los socialistas para reivindicar que su respuesta contundente, dicen, contrasta con el silencio de Feijóo. Un gobierno que tuvo la Kitchen, que tuvo la Gürtel y que tiene también otra Kitchen fiscal. En el Partido Socialista, al mínimo caso que ha habido, se ha actuado con contundencia. ¿Y hoy dónde está Feijóo? Hoy no tiene nada que decir. Esto decía el ministro Óscar López y también la vicepresidenta Montero, que estos días lidia con las quejas por la financiación singular para Cataluña, se lanzaba ayer contra el líder del PP y le urgía a rendir cuentas. Esto es lo que decía, de hecho, la actual responsable de la Hacienda Pública, María Jesús Montero. Siempre está poniendo todos los resortes del Estado a disposición de esos intereses. Y esto es lo que se está viendo de todas las etapas del señor Aznar, posteriormente del señor Rajoy. Los gobiernos del Partido Popular han propiciado justamente porque se pusiera el aparato del Estado al servicio de esos intereses minoritarios que no defienden a la mayoría general y que atentan contra ese interés general. Ayer a última hora, envió Cristóbal Montoro un comunicado en el que dice que no hay pruebas contra él, defendía su honor y dice que todas estas informaciones coinciden con el actual contexto de verdaderos escándalos, dice Cristóbal Montoro, del Gobierno de España. Vamos a actualizar ahora la situación del incendio en Méntrida, que ha quemado más de 3.200 hectáreas entre las provincias de Toledo y de Madrid. Y la última hora estaba Alfonso Gea en que ese incendio está en fase de control. Está en fase de control, ya se ha completado el perimetrado de toda la zona. La madrugada, José Luis, ha sido extenuante para los bomberos y brigadas forestales, también para los militares de la UME. Bulldozers levantando barreras de arena, camiones cisterna, vaciando completamente su contenido y muchísimo uso de la motosierra, porque ha sido sin duda alguna una lucha contra el fuego a mano. Son unas 3.200 hectáreas las afectadas por las llamas, la mayor parte en la provincia de Toledo, pero las localidades madrileñas de Villamanta y de Navalcarnero también eran alcanzadas por el fuego, obligando al desalojo de 50 vecinos de una urbanización que, por cierto, ya han sido autorizados a regresar a sus domicilios. En 30 minutos, los helicópteros de Madrid, de Castilla-La Mancha, junto a los hidroaviones del Grupo 43 de la Fuerza Aérea, van a comenzar sus operaciones. El fuego, como decimos, ya está perimetrado en
fase de control y con una perspectiva desde luego más positiva que ayer, cuando llegó a progresar a 3 kilómetros por hora. Han bajado las temperaturas, por ahora no sopla el viento con la fuerza que lo hacía ayer. Todas las autovías y carreteras de la zona están ya abiertas al tráfico rodado. Han bajado las temperaturas, va a ser la tónica general para hoy, especialmente para mañana. Adrián Cordero, buenos días. Buenos días, y respiro importante de las temperaturas, sobre todo en el oeste del país, con máximas que bajarán 6, 7 o incluso 8 grados en algunos puntos con respecto a las que teníamos ayer. Aún así, todavía seguimos con calor en zonas del Mediterráneo, en Valencia, en Málaga o en Murcia. Esperamos superar los 40 o 41 grados. Calor también en Baleares, también en Canarias, todavía cerca de los 40 grados en Gran Canaria, y todo ello con un cambio de tiempo en el extremo norte, con lluvias en Galicia y en el Cantábrico que serán intensas por la tarde en la zona del País Vasco y también en Navarra. De cara al fin de semana, temperaturas que siguen cayendo y ambiente más revuelto en el extremo norte del país. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En directo a Bruselas, donde en poco más de una hora tiene que regresar el debate para que el catalán, el euskera o el gallego sean consideradas lenguas oficiales en las instituciones europeas. Es un debate que impulsa ahora el gobierno, que se ha comprometido a ello con sus socios catalanes, vascos, y que hace unas semanas, en mayo, encalló porque no tenía la unanimidad, que es lo que requiere este trámite. Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy, Enrique, estamos ante una segunda vuelta, digamos, pero todo apunta a que la cosa va a acabar como en mayo, sin acuerdo. Sí, el gobierno continúa impulsando la oficialidad de las lenguas, pero varios países mantienen dudas jurídicas y económicas que siguen dificultando mucho su implementación. El Ejecutivo envió una carta hace una semana a las capitales detallando que España se haría cargo del coste económico, pero varios estados siguen sin tenerlo claro. Entienden que no hay garantías de que España siga asumiendo ese coste si hay un cambio de gobierno, y aluden además a dudas jurídicas y técnicas que esa carta seguiría sin resolver, explican fuentes de varias capitales consultadas. En ese bloque de las dudas o directamente del rechazo está Alemania, Austria, Suecia o Finlandia, que piden análisis más concretos y más tiempo para analizar la propuesta. Fuentes del gobierno explican que la propuesta que va a defender esta mañana despeja todas las dudas, que se trata de un traje a medida que cierra la puerta a que esto allane el camino para el reconocimiento de otras lenguas, como el ruso en los países bálticos. Sostienen estas fuentes que no hay ningún obstáculo a que las lenguas se puedan reconocer y que se trata de una propuesta irreversible. Enrique, gracias. A vosotros. Y mientras la justicia europea sigue analizando la ley de amnistía, ayer Carles Puigdemont presentaba un recurso de amparo para que se le aplique precisamente esta norma. El líder de Junts alega que el Supremo interpretó la amnistía en contra de la voluntad del Congreso y pide además que se levante su orden de detención. El gobierno ha respondido a Bruselas, que ha abierto un expediente a España por complicar la OPA del BBVA al Sabadell. Europa cree que el gobierno se ha excedido al poner condiciones a esa operación, mientras el Ministerio de Economía insiste en que esas condiciones encajan en el marco europeo. Jordi Fábrega. El procedimiento iniciado por Bruselas no frena ni cambia las condiciones a la OPA del BBVA. Lo que sí hace la Comisión es comunicar a España que tiene dos leyes, la de solvencia bancaria de 2014 y la de competencia de 2007, que vulneran la normativa comunitaria al afectar a las competencias exclusivas del Banco Central Europeo para autorizar operaciones bancarias. Pero el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defiende que la actuación de España y sus leyes son acordes a la normativa europea. Bueno, nosotros estamos totalmente convencidos desde el principio que nuestra actuación está en línea con nuestra normativa doméstica y que la normativa doméstica está plenamente alineada con la normativa europea. Colaboraremos de manera constructiva con la Comisión, dando toda la información y las aclaraciones que sean necesarias desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista normativo, legal. Todo esto llega a pocos días de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores apruebe el folleto de la OPA del BBVA al Sabadell y deje en manos de los accionistas del Banco Catalán el desenlace de esta operación. El gobierno va a empezar el mes que viene los traslados a la península de menores migrantes no acompañados que ahora mismo están en Canarias, una comunidad que está saturada y que necesita la cooperación de los demás territorios porque sus centros no tienen más capacidad. De eso iban a hablar ayer las comunidades y el gobierno, de la reubicación de los menores, pero las del PP no se presentaron porque dicen que el Ejecutivo les quiere imponer esos traslados. Hoy, Canarias va a presentar un escrito en el Supremo para quejarse de falta de colaboración. Pero dice falta de colaboración del gobierno. Canarias, Agustín Padrón, buenos días. Buenos días, sí, desde el gobierno canario se critica
critica a las comunidades gobernadas por el PP, que ayer se ausentaron de la mesa de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para reubicación de los menores, que empezarán a ser trasladados el 28 de agosto según el gobierno central. Pero también critican al gobierno por la falta de financiación suficiente para estos menores o por no cumplir las órdenes del Supremo sobre aquellos solicitantes de asilo, aproximadamente unos 1.000 menores que de momento siguen gestionados por el gobierno canario. Todo esto en una semana marcada por los disturbios ultras en Torre Pacheco, altercados fomentados especialmente a través de las redes sociales. Ayer la jueza de Mataró decretó prisión provisional para el líder del grupo Deport Them Now, que llamó a través de las redes a cazar migrantes. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En los Estados Unidos, Donald Trump ha pedido a su fiscal general que publique parte de los documentos del caso Epstein para tratar de aplacar el descontento de sus votantes más radicales, que lo que exigen es conocer toda la verdad sobre la investigación al millonario pederasta con el que el ahora presidente mantuvo una estrecha amistad durante años. El anuncio llega después de que el Wall Street Journal publicase ayer el contenido de una cariñosa felicitación de cumpleaños que Trump habría enviado a Epstein en 2003, que incluía un dibujo sexualmente sugerente y una referencia a los secretos que ambos compartían. Trump asegura que esa carta es falsa y amenaza con querellarse contra el diario propiedad de Rupert Murdoch. La verdad es que el escándalo no deja de crecer y hasta ha condicionado la votación en el Congreso del recorte histórico del gasto público propuesto por Trump, un recorte de 9.000 millones de dólares que afecta directamente a la ayuda exterior, también a los medios de comunicación públicos del país. Bayo. Sí, un recorte presupuestario que finalmente ha visto la luz pasada la medianoche de Washington con un resultado muy ajustado en la Cámara de Representantes. 51-48, the final vote tally. Apenas 3 votos a favor de la propuesta que de facto recupera esos 9.000 millones de fondos comprometidos para la ayuda exterior y para los medios públicos como la televisión PBS y la radio NPR. Una votación que se ha alargado más de lo esperado durante horas debido a la presión de los demócratas que exigían que antes de votar ese recorte se votase una enmienda para que se publique la llamada lista del caso Epstein. Trump lleva años alimentando una teoría de la conspiración, la de esa lista, asegurando que Epstein no se suicidó en la cárcel de Nueva York, donde perdió la vida, y que guardaba un listado con nombres de poderosas figuras, algunas del Partido Demócrata, involucradas en delitos sexuales. En campaña prometió que revelaría toda la verdad, por eso ahora sus bases más fervientes no entienden por qué el FBI y la fiscal anuncian que no hay nada, ni rastro de la lista, ni del asesinato supuesto de Epstein. Es también noticia, en este caso en el Reino Unido, la decisión o la propuesta, por lo menos de su gobierno, del gobierno laborista, que quiere cambiar la ley para rebajar la edad del voto y que puedan votar en todos los comicios, en todas las elecciones, porque ya ocurren algunas de ellas, es decir, generalizarlo, que puedan votar los jóvenes a partir de los 16 años. Corresponsal en Londres, Lucas Font. El gobierno laborista ha decidido implementar esta reforma, incluida en su programa electoral del año pasado, para aumentar la participación y para dar más derechos a los jóvenes. Es muy importante que los jóvenes de 16 y 17 años puedan votar porque ya tienen edad para trabajar y para pagar impuestos, así que también tienen el derecho a decidir en qué se gasta ese dinero, ha dicho el primer ministro Keir Starmer. Los cambios se implementarán en las próximas elecciones generales, previstas para 2029, aunque los mayores de 16 años ya podían votar en las elecciones locales y regionales en Gales y en Escocia. Aún así, el Ejecutivo laborista ha recibido las críticas de los partidos de derechas, que consideran que está tratando de aprovechar la tendencia de los jóvenes a votar por formaciones de izquierdas. La medida se engloba en un paquete más amplio que incluye nuevas limitaciones a las donaciones procedentes del extranjero, una mayor contundencia contra los actos de acoso contra candidatos y más facilidades para registrarse en el censo electoral y para ejercer el derecho a voto. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.